Tenemos otra mesa, es otra preciosidad. Entonces, Adolfo nos lo ha contado un poco desde el punto profesional, y en esta mesa tenemos un poco de todo. Pero tenemos las mujeres que están promocionando y que han impulsado la página web que se ha creado desde El Parto es Nuestro, que es esta página, que no os separe, que yo les deseo, o sea, que tenga el mismo éxito y la misma repercusión que está teniendo la del Parto es Nuestro. Es una página más nueva, pero que yo creo que todas la hemos de reconocer, y la tenemos aquí de la mano de Laura y de Marta. Y por otra parte tenemos a Neus Querol, que es nuestra querida amiga de Mamas de Sabadell, que todas la podemos, bueno, muchas la tendríamos que tener muy reconocida porque es pionera en todas estas cositas. Y tenemos a Rosa Jouvet, que es una psicóloga que está cuidando de que los niños duerman sin lágrimas, todas estas cositas. Os doy la palabra. Bueno, yo quería hablaros un poco de esta campaña del Que nos separen, que la lanzamos hace ya 3-4 años, me parece que fue. Y bueno, fue una campaña que surgió un poco a raíz de todas las experiencias que estábamos cogiendo constantemente de las madres en los foros, y que nos hizo ser conscientes de esta realidad, ¿no? Nosotros tenemos, nuestra acción sobre todo es básicamente del apoyo madre a madre, y la acción más cercana que tenemos es la de unos foros, la que llamamos las listas abiertas para madres en general, y una un poco más centrada en mujeres que han pasado una cesárea y que van buscando pues también apoyos para ver cómo primero superar el parto que han tenido, o buscar alternativas para cambiar un poco su situación, comprender sus sentimientos y buscar un parto diferente de cara al futuro. Cuando íbamos un poco escuchando todas estas historias y demás, la realidad de los partos y bueno, las cesáreas todavía más, era una constante, ¿no? Esa separación de los bebés casi de rutina, a veces 5 minutos, a veces media hora, a veces 2-3 horas, o de repente lo han ingresado en neonatos por motivo X que podía estar más o menos justificado, y el drama total, ¿no?, que se suponía. Entonces empezamos a hacer todo un trabajo, sobre todo de búsqueda científica, porque queríamos de alguna manera, bueno, obviamente ya estaba ya pues muy conocido el tema del método canguro, ¿no?, pero nosotros quisimos un poco a trabajar un poco en todos los aspectos, desde lo que sería el parto, el posparto y todos los cuidados del recién nacido, tratar de entender qué es lo que estaba pasando, qué se podía hacer, qué podíamos reclamar las madres, qué podíamos hacer de alguna forma para cambiar esto, y sobre todo cómo podíamos difundir todos estos conocimientos a los padres y también a los profesionales, entre los que estábamos encontrando también un gran desconocimiento de todo esto, y que prácticamente apenas se estaba cuestionando el tema de la separación, o qué implicaba, ¿no? Bueno, pues después de un gran trabajo que se hizo, lanzamos esta campaña. Básicamente empapelamos todos los hospitales, ambulatorios y maternidades de España con este lema, ¿no? Ahí tenéis un ejemplo de un cartel, un folleto que se estuvo dando. Esto se hizo a través de una empresa que es la que normalmente se dedica a hacer todo este tipo de campañas y demás, y porque claro, si llegábamos las madres ahí colgando los carteles, pues nos iban a echar a la primera, ¿no? Entonces quisimos darle un poco algo como de formalidad. Y bueno, eso hizo que los carteles aguantaran bastante tiempo. Aún así nos encontramos con muchos carteles arrancados, la verdad, enseguida, ¿no? Y mucha indignación por parte de muchos profesionales, diciéndose un poco como qué atrevimiento, ¿no? Ir a decirles cómo tenían ellos que hacer las cosas, ¿no? Nosotros, para intentar sostener todo lo que íbamos transmitiendo, que ahora un poco iré contando con detalle, pues intentamos hacer un apartado todo de evidencia científica, enlazar con artículos, bueno, de Papi, por supuesto, de Capallar, bueno, y muchos otros neonatólogos y profesionales que están trabajando en esta línea.
y tratar de mostrar que esto no era una cuestión de sentimentalismos ni nada y que había una razón científica de peso sólida, ¿no? Y bueno, decir también que esta campaña pues recibió también apoyos pues, del Comité de Lactancia, Fondo de Iniciativas Sociales de los Niños, y recibió una subvención por parte del Ministerio de Sanidad, lo cual de alguna manera nos animaba a dar esa imagen de solidez, ¿no? El objetivo básicamente de la campaña era que la diada madre-bebé es inseparable y tratar de hacer comprender a todo el mundo que la separación suponía un perjuicio. O sea, lo primero es que la separación es igual a un daño y que no es que no separar es un poco mejor, no, es que separar hace daño. O sea, esa es la primera premisa. No es que esto sea un poco mejor, sino es que muchas personas no les entra en la cabeza que cuando están separando están haciendo algo malo en sus hijos y los profesionales en los hijos de las madres, ¿no? Y por otro lado, también dar un arma, por así decirlo, a los padres, que es darles a conocer una ley que la tenemos, y es que todo niño tiene derecho a estar acompañado de sus padres en cualquier intervención médica y que por tanto se pudieran intentar también agarrar a eso, a que tienen la ciencia y la ley para intentar exigir y reclamar que pueden hacer eso. O sea, de alguna manera intentar dar ese coraje y esa fuerza a los padres para poder luchar por ese derecho que ni siquiera es suyo, ese derecho es de sus hijos. Los hijos tienen ese derecho. Alfredo se nos ha contado perfectamente todo el tema del apego y demás, no me voy a extender mucho, pero quería un poquito centrar quizás en la idea de que todo este perjuicio viene precisamente porque se rompe el hábitat, que sería como el espacio natural, el sitio donde el bebé debe de nacer y debe sobrevivir en sus primeras horas de vida, ¿no? Y Nils Bergman pues, comentaba muy bien, ¿no? Explicaba perfectamente el concepto del hábitat, que es el medio donde el organismo del bebé está físicamente capacitado y preparado para sobrevivir. Y esto de alguna manera lo que estaba mostrando es que esta idea que tenemos de los bebés inmaduros y tal, que bueno, sí es cierto, pero en realidad no es tan cierto. Y es porque estamos viendo desde una perspectiva de un bebé que no está en su hábitat. Si el bebé está en su hábitat, no es inmaduro. Y es porque ese hábitat le está ofreciendo lo que decía que era lo más importante, ¿no? El calor, la protección, el alimento y también unos ciclos correctos de sueño y de vigilia, que eso es muy importante en el desarrollo de los niños. Y esto ocurre solo en este hábitat, cuando hay un contacto piel con piel. Cuando tenemos a este niño separado de su hábitat, claro que tenemos un bebé inmaduro, un bebé que no se puede alimentar, que hay que darle lactancia artificial, que presenta un montón de parámetros anormales de metabolismo, de malversaciones metabólicas, problemas para regular su temperatura, ciclos anormales de sueño, altos niveles de estrés, episodios de llanto y por supuesto muchos problemas de instaurar un vínculo con sus padres. Y bueno, ahora contaré muchos estudios y demás. En el momento en que sacas al bebé de su hábitat inmediato, normalmente, bueno, igual los muy prematuros no tienen fuerzas para ello, pero los que tienen un poco de fuerza enseguida es esa reacción de angustia, de llanto, de protesta, porque ellos saben perfectamente que ese es su hábitat y fuera de él están perdidos. Pero, de hecho, ha habido muchos estudios que demuestran las diferencias entre un bebé separado y un bebé que está en su hábitat. En cuanto al llanto, clarísimo, ¿no? Muchos menos episodios de llanto en el contacto con su madre, diferencias en la frecuencia respiratoria, el nivel de glucosa en sangre, el tema de la succión. Claro, los bebés que no se agarran, no sé qué les ha pasado a esos bebés? Realmente el bebé no sabe, es tan inmaduro que necesita que le hagas un montón de cosas, que le enseñes, que tal, igual que le estás dando un biberón. A ver de dónde vienen todos esos problemas, pues son del hábitat. Cuando tenemos un bebé dentro de su hábitat, en el entorno en el que ellos están preprogramados para poder sobrevivir,
decíamos que decía los monitos, ¿no?, que se agarran a sus madres, no sé qué, vienen con esos reflejos de agarrarse, de buscar. Los niños tienen sus propios reflejos, pero cuando están en su hábitat, que es con su madre, pueden encontrar el pecho, tienen capacidad de mantener su temperatura corporal, sus parámetros metabólicos están optimizados, mayor oxigenación, glucosa, todo ya lo hemos visto, y lo más importante, el vínculo con su madre, esa capacidad de hacer que su madre le proteja, le mantenga, le cuide y le provea de todo lo que él necesita. Entonces, quizá volver a cuestionarse esta idea de los bebés inmaduros, porque realmente es una cuestión de punto de vista. Lo que comentaba, el periodo crítico, ¿no? Es muy importante. Es cierto que ciertamente no es definitivo, ¿no?, pero es la base. Ese periodo crítico, esas 2 horas, esos primeros momentos son fundamentales para que el bebé establezca ese vínculo y consiga mantener su hábitat y sobre todo desarrollar esas conductas que tiene preprogramadas, de instaurar su lactancia, succionar bien y demás, que son las que le van a permitir también sobrevivir en el futuro. Marta nos contará luego un poquito de eso también, de estas cosas que pasan en el parto cuando algo está alterando ese hábitat. Por tanto, ¿qué podemos hacer para no alterar este hábitat? Pues Marta nos va a contar muy bien el tema del parto, nos ha contado perfectamente el tema del piel con piel, la importancia. También es muy importante el tema del corte tardío del cordón, ayuda también sobre todo a que también esta adaptación sea más suave y sobre todo realmente no tiene contraindicaciones. Y el inicio precoz de la lactancia materna. Teniendo estos 4 puntos, estamos sentando las bases para que estos niños no sean inmaduros y crezcan y sobrevivan como necesitan. En España se separa, depende, en el mejor de los casos 20 minutos para las pruebas de rutina, en el peor de los casos una cesárea 2 horas, 3 horas o días, pero esto no está justificado. O sea, la ciencia no justifica esto. O sea, lo que es el piel con piel debe ser inmediato. O sea, intubar a un niño o estabilizarlo es otro tema, pero un niño sano, normal, es que no hay que separarlo, todo puede esperar, menos el piel con piel. Tiene que haber una razón médica clarísima que esté por encima del beneficio de piel con piel. Y esto es una de las cosas que nosotros hemos estado intentando hacer más hincapié en nuestra campaña, en la web, en los foros. O sea, hemos trabajado mucho para que la gente entienda que el piel con piel es tan importante que todo esto, por mucho que te lo quieran decir, es que no importa, está detrás. Pesar, medir a un bebé, es que da igual. Si es que va a pesar lo mismo ahora que dentro de 3 horas. Es que ni va a medir igual. Es que la vacuna, ¿qué más da? Es importante hacerla a los 5 minutos. No se puede hacer al día siguiente o dentro de 4 horas. Y un montón de cosas más, ¿no? Es muy importante convencer a las madres de que tienen que defender este derecho porque no hay justificación. Todo lo demás son cuentos, la verdad, así dicho en palabras claras. Por tanto, la primera revisión se puede y se debe hacer sobre el pecho de la madre, intentando no perturbar este momento en el que se está estableciendo este vínculo, tratando de cubrir pues esta intimidad y demás, ¿no? Luego ya cuando ha pasado todo esto, pues bueno, pues sí, ya podemos empezar a hacer las pruebas que entre los padres médicos consideren oportunas y sobre todo también las que en la medida de lo posible seguir manteniendo esto. Pues ¿por qué hay que separar al bebé para hacerle esto? A lo mejor muchas cosas se pueden seguir haciendo mientras el bebé está al pecho. Yo, por ejemplo, voy a aprovechar aquí para contar algunas anécdotas, ¿no?, si me permitís. Yo, por ejemplo, en mi propio parto, que fue una cesárea, había una rotura de aguas de mucho tiempo y tal, y bueno, había un cierto riesgo de infección. Cuando nació mi hijo, bueno, yo conseguí que no me separaran, que fuera una cesárea bastante respetada y demás. Entonces, según me lo dieron y tal, yo estaba tan a gusto.